La decadencia del Imperio Romano. Todo empieza con la crisis del Bajo Imperio, donde existen cambios tanto políticos como económicos, internos y externos. La inseguridad en los límites o fronteras. En el límite del norte de Europa son atacados por los denominados bárbaros. En las fronteras orientales se enfrentan contra el ejército persa. El aumento del poder del ejército. Por los constantes ataques en fronteras fortalecen al ejército y a cambio se debilita la figura del emperador. La crisis económica. Por ser un imperio tan grande, hay mucho territorio por cubrir y muchos pueblos fronterizos son dejados sin protección y en consecuencia son invadidos y muchas extensiones de agricultura se deja abandonada y la demanda de las cosechas de los cultivos sube. El imperio romano cae aún más profundo por invasiones, crisis económica, crisis política, crisis social y crisis militar. La división del imperio. Debido a que era un imperio sumamente grande y las constantes crisis, este imperio se dividió en dos, Oriente y Occidente. Occidente. Tras la división continuó la crisis en esta parte del imperio. Oriente. Este territorio tuvo su propia capital, en una ex colonia griega que desapareció en el siglo XV. El Imperio Bizantino. La formación del imperio. Tras la separación del Imperio Romano, en Occidente desapareció en el siglo V, mientras que el imperio en Oriente perduró hasta el siglo XV con el nombre de Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tuvo una expansión militar por Occidente y norte de África, promovió el cristianismo, promulgó medidas para el derecho romano y todo esto bajo el mandato de Justiniano I. La decadencia y fin del imperio. La presión de árabes y turcos, los cuales conquistaron Egipto, Palestina y Siria, lo dejó en crisis económica. La crisis económica. Esto fue provocado por las constantes guerras, las cuales dejaron limitado el rendimiento agrícola y afectaron al comercio y esto llevó a la despoblación rural. La cultura y el arte bizantino. La cultura. La cultura estuvo marcada por el mundo griego y esto se reflejó en el ámbito lingüístico y en la educación, que se dio prioridad al impartir las artes y letras. El arte. El arte bizantino fusionó el arte griego y romano clásico con elementos orientales más lujosos y coloridos. Arquitecturas. Se basaron en la arquitectura romana, como la bóveda de cañón y la planta fue la más usada. Su construcción era de ladrillo revestido por materiales lujosos. Su mejor obra fue la Basílica de Santa Sofía, situada en Constantinopla. Escultura. Trabajaron en relieves de marfil pequeños y simbólicos con representaciones religiosas. Pintura. Pintura mural. Contenía un marcado carácter simbólico con formas abstractas y evolucionó en escenas expresivas y de gran belleza formal. El ícono. Pintura sobre tabla de temática exclusivamente religiosa. Mosaico. Esta técnica fue usada principalmente para cubrir las paredes y las bóvedas. Ilustraban escenas religiosas y episodios políticos de la historia del Imperio Bizantino. Su característica principal fue la riqueza de los materiales como el oro y la desbordante ornamentación.